Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido viernes. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos. Le damos gracias por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias también por su inmenso amor, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Y hoy quería hablarles sobre las 5 solas de la Reforma Protestante. Estos 5 puntos son el resumen de la teología de la Reforma Protestante. Los cristianos son el pueblo del libro. Nuestra identidad está en Cristo y en su palabra. Sin la Biblia, el cristianismo no podría existir. La palabra de Dios pone a Dios en el centro y saca al hombre y lo lleva al lugar que realmente le corresponde. Esta doctrina establece que la Biblia es la máxima autoridad para el cristiano y que ésta es inerrante e infalible. Podemos ver esto en Salmo 19:7. En tiempos de Lutero, como ahora la fuente de autoridad, también estaba en la tradición y en el magisterio de la Iglesia derivado de la enseñanza del Papa. Cuando alguna fuente de autoridad se contradice con la Escritura, sus enseñanzas deben desecharse. Hay muchos intentos para apartar al hombre de Dios cuando el hombre busca la verdad en filosofías u opiniones. Esto lo podemos ver en Colosenses 2:8, ya sean propias o ajenas. Estas ideas se levantan contra el conocimiento de Dios y se oponen a la salvación. El hombre no debe confiar en ningún otro hombre. El evangelio de hoy está siendo contaminado con el espíritu de este mundo y este se está apoderando de las iglesias cristianas. Hemos abandonado la escritura y la hemos mezclado con todo tipo de ideas humanas. Al despojarnos de la palabra de Dios, nos despojamos también de la autoridad de Cristo. Por eso hoy muchas iglesias están descabezadas. La relación que había en su época con Dios era a través del miedo, ignorando el Evangelio. Dios era un Dios justiciero que estaba enojado permanentemente con el hombre. Martín Lutero creció con una concepción de Dios, de un Dios iracundo, siendo Jesucristo el juez ejecutor de su ira. Lutero deseó ardientemente hacer las paces con Dios y agradarlo a través de sus buenas obras. Lutero se sintió frustrado cuando se dio cuenta que todo intento suyo, mortificaciones, ayunos, oraciones, buenas obras, para satisfacer la justicia de Dios eran totalmente inútiles. La verdadera frustración de Lutero radicaba en su capacidad de salvarse a sí mismo. La exigencia de Dios en la ley es inmensa. Esto lo podemos ver en Levítico 19:2. Ningún ser humano puede alcanzar tan altos estándares. Lutero no podía amar a Dios, solo lo podía odiar. El Dios que conocía a Lutero mediante el catolicismo solo le traía desesperanza y condenación. La justicia de Dios es solamente satisfecha mediante el sacrificio de Jesucristo. La ira de Dios recayó sobre Jesucristo. Esto lo podemos ver en 1 de Juan 4:10. Para que nosotros mediante la fe, la justicia de Dios pudiera ser imputada en nosotros y de esta forma pudiéramos ser justificados. Lutero creía tener fe, pero en realidad no la tenía. La fe de Lutero estaba basada en sus obras. Esto podemos ver Efesios 2:8 y 9. No era una verdadera fe para salvación. Solo al comprender y aceptar el regalo de Dios, su alma halló paz. Esta doctrina dice que solamente mediante la gracia de Dios obtenemos salvación. Siendo pecadores y merecedores del infierno, Dios nos da la gracia por medio de la fe, no por nuestros propios méritos. Mediante la gracia somos declarados justos
sin serlo. Las buenas obras no conducen a la salvación, y esto lo podemos ver en Isaías 64:6, sino más bien son consecuencias del nuevo nacimiento. En realidad no son nuestras, sino son obras que Dios hace a través de nosotros. La ley solo sirve para reconocernos pecadores, no sirve para salvación porque ningún hombre puede cumplirla. Es imposible. En Romanos 7:10 podemos ver esto. El favor de Dios no puede ser comprado. No existe algo bueno en nosotros, ni mérito alguno. Dios nos elige para salvación por pura misericordia. No hay otra razón. En Efesios 1:5 podemos ver esto. Dios baja del cielo para otorgar la salvación al hombre, en contraste con la religión, que es el intento del hombre de llegar a Dios. Solamente hallamos salvación mediante la obra redentora de Cristo, y esto lo podemos ver en Hechos 4:12, mediante su sacrificio vicario. No hay ningún otro en quien pueda obtenerse salvación. Por desgracia, muchas personas creen mucho más en la religión que en la palabra de Dios. Lutero protestó contra la religión católica. No hay mediadores entre Dios y los hombres. En Timoteo 2:5 podemos ver, salvo Jesucristo, ni profetas, ni la Virgen María, ni sacerdotes, ni pastores. Cristo es la roca de la salvación, pero también es piedra de tropiezo, y esto lo podemos ver en Romanos 9:32. Porque tropiezan en la misma palabra, incapaces de comprenderla, y así se transforman en religiosos, debido a que creemos que Dios nos ha juzgado ya y nos ha otorgado gracia por medio de Cristo. Nos acogemos a ello con fe, para que en el día del juicio venidero podamos invocar el principio legal nos bis indem, es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Para que la condenación no recaiga sobre nosotros, ya se nos fue otorgado un veredicto de inocencia cuando la gracia de Dios recayó sobre nosotros al creer en Jesucristo y en su sacrificio. Puesto que nada hemos hecho para ser salvos y nuestras buenas obras son inútiles para conseguirla, es justo pensar que la gloria exclusiva de esta salvación es de Dios. Ningún mérito hay en el hombre para la salvación, y esto lo podemos ver en Efesios 2:9. La salvación la obtuvo Jesucristo a partir de la acción de disponerse para el sacrificio, y es dispensada por medio de la gracia, que es también un regalo de Dios que nos llega por medio de la fe. Ni siquiera la fe es obra humana, puesto que es un don de Dios. El cristiano debe adorar a Dios y glorificarlo en todo lo que hace en su vida, como agradecimiento a la obra redentora de Jesucristo en nosotros. Esto lo podemos ver en Romanos 12:1. Todo lo que Dios ha hecho es para su gloria. Esto en Romanos 11:36 lo podemos ver. Mil bendiciones.